Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy, el equipo 6, les presentaremos el tema de árboles. Dentro del equipo se encuentra el compañero Cruz Merino Saúl Ernesto, Vega Gutiérrez Marisol, Pineda López Joshua Yair, Reynoso Murillo Pedro Eduardo y su servidora Silva Romero Britania Andrea. Comenzaremos definiendo qué son los árboles. Cuando hablamos de árboles, nos referimos a una estructura jerárquica, no lineal y dinámica, la cual se aplica a un conjunto de elementos u objetos a los que llamamos nodos. Se les llama una estructura dinámica ya que pueden cambiar de forma o tamaño durante la ejecución del programa. Y se dice que no son lineales, puesto que cada elemento dentro del árbol puede tener más de un hijo o sucesor. A continuación, hablaremos de las características y propiedades de los árboles. En relación con otros nodos. Un nodo es cada elemento que contiene el árbol. Tenemos nodo padre, nodo hijo y nodo hermano. Un nodo padre tiene al menos un hijo y un nodo hijo tiene solamente un padre. A su vez, los nodos hermanos comparten un mismo padre en común dentro de la estructura. En relación a la posición dentro del árbol. El nodo raíz es el primer nodo dentro del árbol y solamente puede existir una raíz. Los nodos hoja no cuentan con hijos y se encuentran siempre en los extremos de la estructura del árbol. Un nodo interior, o también llamado rama, es aquel que no es raíz y tiene al menos un hijo. En relación al tamaño del árbol. Nivel. El nivel de un nodo es su distancia a la raíz. Altura. Número máximo de niveles de un árbol. Peso. Es el número de nodos que tiene un árbol. Orden. Es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Es una constante que se define antes de crear el árbol. Grado. Número de hijos de un nodo y está limitado por el orden, ya que este indica el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Camino. Secuencia de nodos conectados dentro de un árbol. Longitud del camino. Cantidad de nodos que se deben recorrer para llegar desde la raíz a un nodo determinado. Subárbol. Árbol generado a partir de una sección determinada del árbol. Veremos un pequeño ejemplo de un árbol en el cual podemos notar que nuestros nodos serían A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L y M. Tomando las definiciones anteriores, un nodo padre podría ser D, del cual su nodo hijo sería H y asimismo el nodo hermano de H sería I. Nuestro nodo raíz sería el nodo A y los nodos hoja serían H, I, K, L, M y G. Podemos tomar también como nodo interior o rama a B, D, E, F y C. Para definir un nivel tomaremos en cuenta el nodo C, el cual su nivel sería 2, ya que se encuentra a 2 nodos de la raíz. La altura de nuestro árbol sería 4 y su peso sería de 12. El orden y grado del árbol sería 2 y si tomamos un camino desde A hasta H, podemos notar que el camino sería A, B, D, H y la longitud de este mismo camino sería 3. Hola, yo soy Pedro y les voy a hablar sobre los árboles binarios y los tipos de árboles que hay. Comenzaremos con las bases de qué son los árboles binarios o los árboles de segundo grado. Se les conoce como árboles binarios ya que cada una de sus ramas tiene como máximo 2 descendientes y estos tienen diferentes aplicaciones ya que en la toma de sus decisiones al tener 2 puntos de vista distintos tienen mejor objetividad. Seguimos con el primer punto, que serían los árboles binarios distintos. Tienen este nombre ya que es un par de árboles pero con sus estructuras totalmente diferentes. Seguimos con árboles binarios similares. Es un conjunto de árboles con unas estructuras idénticas, pero la información que contienen dentro de sus nodos es totalmente diferente. El siguiente son los árboles binarios equivalentes.
Se les conoce así ya que al igual que los árboles binarios similares, tenemos la misma estructura, es totalmente idéntica, pero en este caso también la información es totalmente idéntica dentro de los nodos. El siguiente son los árboles binarios completos. Se les conoce así porque este tipo de árboles tienen una particularidad, ya que el tipo de nodos y la descendencia que se obtiene todo el tiempo es hacia la izquierda. Al principio se tendrá un nodo del lado izquierdo y uno del derecho, pero a continuación el nodo del lado derecho continuará descendiendo hacia el lado izquierdo, y los del lado izquierdo tendrán mucha más descendencia de ese lado. Los árboles binarios llenos se les conoce así porque, a diferencia de los anteriores, en este tendremos una pareja de descendientes de cada lado. Solo puede haber 0 o 2 descendientes. En caso de que haya uno, ya no se considera como un árbol binario lleno. Los árboles binarios degenerados se les conoce así porque en cada nodo solo puede haber una descendencia, o también puede ser equivalente a una lista de enlace. Los árboles binarios de búsqueda, o los ABB como se les conoce, son un tipo de árboles los cuales su estructura solo tienen una descendencia a la izquierda y una a la derecha. Con este tipo de nodos igual van teniendo una a la izquierda y una a la derecha para tener una mejor estructuración y una mejor búsqueda a la hora de utilizarlos. Los árboles binarios equilibrados, al igual que los binarios de búsqueda, son una estructura simple de una descendencia a la izquierda y una a la derecha para tener una mejor equivalencia de cada lado. Por último tenemos árboles binarios multicaminos. Se les conoce así porque, a diferencia de las estructuras anteriores, esta es dinámica y no tiende a ser lineal, ya que en cada nodo tiene diferentes herencias desde el inicio de los árboles. Se les conoce como multicaminos ya que estos están designados a trabajar con sistemas de archivos y los anteriores están designados a trabajar con la memoria principal. Ahora vamos a ver un árbol binario. Se trata del árbol binario de búsqueda. ¿Y en qué se diferencia este tipo de árbol? Bueno, pues es aquel que, dado un nodo, todos los datos del subárbol izquierdo son menores, mientras que todos los datos del subárbol derecho son mayores. Estoy segura que ya me entendiste con este concepto, pero te lo voy a explicar por si acaso con un ejemplo gráfico. Supongamos, tenemos nuestro nodo raíz y que tiene el número 10, es nuestra raíz. Ahora, ¿qué pasa si queremos agregar un nuevo nodo, como el 5? Pero ese 5, ¿dónde se va a insertar? ¿Izquierda o derecha? Bueno, hay que ver esto. 5 es menor o mayor a 10. Es menor. Como es menor, todos los números menores los vamos a insertar en el lado izquierdo. Entonces este 5 lo insertamos en la parte izquierda. Ahora vamos a agregar un nodo, el número 15. Muy bien, ahora este número 15, ¿dónde lo insertamos? Hay que darnos cuenta que 15 es mayor a 10, entonces debería ir en el lado derecho. Como ves, ahí se puso el 15 en el lado derecho. Ahora vamos a agregar otro nodo, el número 4. Ahora, ¿dónde ponemos este número 4? Como 4 es menor a 10, entonces viene por la izquierda. Y ahora 5. Bueno, pues el 4 es menor al 5, entonces va a ir a la izquierda de 5. Ahí es donde se va a colocar el número 4. Ahora agreguemos un nuevo nodo, el número 8. Nuevamente, ¿dónde iría el número 8? Vamos a ver, es menor al 10, lo que significa que va a venir por la izquierda. Luego es mayor al 5, entonces se va a poner en la parte derecha del número 5. Ahora vamos a agregar un último nodo, el número 20. Ese número 20 es mayor al 10, lo que significa que va a la parte derecha. Es mayor al 15, lo que significa que va a la parte derecha del 15. Ahí va el número 20. Esto es un árbol binario de búsqueda. Si te das cuenta, es bastante sencillo el concepto. Todos los nodos que van hacia la izquierda significa que son menores, y los nodos que van hacia la derecha significa que son mayores. Ahora vamos a ver las ventajas de los árboles binarios de búsqueda. Tenemos que una de las ventajas es que resulta muy útil para hacer búsquedas eficientes sobre un conjunto de datos ordenados. Asimismo, el número de accesos al árbol es menor que en una lista enlazada. Si n es igual a 15, el recorrido máximo en una lista es n igual a 15. Operaciones en árboles binarios de búsqueda. ¿Qué son? Son la comparación de los elementos que por su clave va a requerir una subrutina que los compare y puede establecer una relación de orden entre ellos, la cual va a estar predefinida en el lenguaje de programación. Esto significará que a dos elementos debería de ser posible determinar cuál es la mayor y cuál será la menor. Esta a su vez se tendrá que dividir en tres partes: la búsqueda, la inserción y la eliminación. La búsqueda consistirá en acceder a la raíz del árbol.
Si el elemento a localizar coincide con este, la búsqueda ha concluido con éxito, pero si no, el elemento es menor, se busca en el subárbol izquierdo y si es mayor, en el subárbol derecho. Cabe destacar que la búsqueda de este tipo de árboles es muy eficiente y representará una función logarítmica. La búsqueda de un elemento en un ABB, por su significado, árbol binario de búsqueda, se puede realizar de dos formas, iterativa o recursiva. La inserción va a ser muy similar a la búsqueda y se puede dar una solución tanto iterativa como recursiva. Si tenemos inicialmente como parámetro un árbol vacío, se crea un nuevo nodo como único contenido el elemento a insertar. Si no lo va a estar, se va a tener que comprobar si el elemento dado es menor que la raíz del árbol inicial, con lo que se va a insertar en el subárbol izquierdo, y si es mayor, se insertará en el subárbol derecho. Aquí tenemos un claro ejemplo en la que la evolución de la inserción del elemento 5 en un ABB va a estar desde aquí arriba y va a ir bajando poco a poco hasta buscar y terminar abajo del 7, que estará como un 5. La eliminación. La eliminación va a ser una operación que no va a ser tan sencilla como la de la búsqueda o la inserción, ya que van a existir varios casos a tener a consideración, los cuales van a ser 3 y están con su representación gráfica. El primero va a ser borrar un nodo sin hijos o nodo hoja. En este simplemente se va a tener que borrar y establecer a nulo el apuntador de su padre. El número 2 será borrar un nodo con un subárbol hijo. En este se va a borrar el nodo y se asigna un subárbol hijo como subárbol padre. Por último ejemplo, será borrar un nodo con dos subárboles hijo. La solución será reemplazar el valor del nodo por el de su predecesor, o, caso contrario, el de su sucesor, en inorden, y posteriormente borrar este nodo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cruz Merino Sola Ernesto y yo les voy a hablar acerca de árboles. Los 3 recorridos de árboles son técnicas utilizadas para visitar todos los nodos en un árbol binario. Cada uno de estos recorridos comienza en la raíz del árbol binario y recorre todos los nodos del árbol en un orden específico. El preorden. En este recorrido, primero se visita la raíz del árbol, seguido del subárbol izquierdo y luego del subárbol derecho. El algoritmo para recorrer un árbol en preorden es el siguiente. Visite la raíz del árbol, recorra el subárbol izquierdo usando preorden y recorra el subárbol derecho usando un preorden. El inorden. En este recorrido, primero se visita el subárbol izquierdo, luego la raíz y finalmente el subárbol derecho. El algoritmo para recorrer un árbol en inorden es el siguiente. Recorra el subárbol izquierdo usando inorden. Visite la raíz del árbol y recorra el subárbol derecho usando inorden. Postorden. En este recorrido, primero se visita el subárbol izquierdo, seguido del subárbol derecho y finalmente la raíz del árbol. El algoritmo para recorrer un árbol en postorden es el siguiente. Recorra el subárbol izquierdo usando postorden. Recorra el subárbol derecho usando postorden y visite la raíz del árbol. Cada uno de estos recorridos se utiliza en diferentes situaciones y depende del propósito del programa y la estructura del árbol binario. Primero el programa imprimirá el recorrido en preorden y el recorrido en inorden de un árbol binario generado por las cadenas preorden e inorden. Luego, el programa utilizará la función post para generar el recorrido en postorden del árbol binario y lo almacenará en la cadena postorden. Y finalmente, el programa imprimirá este recorrido en postorden generado por la función post.